Bueno, pues comenzamos rápido con el repaso de dilatación térmica que había quedado debiendo. Entonces, pues bueno, realmente va a ser súper breve, solo voy a hacer un ejercicio y ya. Porque la parte de las juntas y el ejemplo ese del puente se los mandé ahí con un short que lo explica lo suficientemente bien como para que no tenga que hacer nada yo, de hecho. Entonces, pues, vamos rápido. Para empezar, solo recordar a partir de la simulación que hicimos del gas ideal que la temperatura es esta medida de qué tan rápido, en parte pues, obviamente no es la definición formal formal, pero la idea es lo suficientemente decente como para quedarnos con que la temperatura es más o menos qué tan rápido se mueven las partículas, moléculas que forman un cuerpo. Entonces, conforme nosotros venimos y calentamos un cuerpo, esas partículas se empiezan a mover más rápido. Obviamente en un sólido no se vería tan así porque pues las partículas están mucho más fijadas, pero la idea en sí se mantiene que más calor, más energía, más movimiento, más frío, menos energía, menos movimiento. Y así sucesivamente. Entonces, uno de los tantos efectos de esto, o sea, es decir, de calentar un cuerpo, subir la temperatura de un cuerpo, o enfriar un cuerpo, bajar la temperatura de un cuerpo, es lo que se conoce como dilatación térmica. Entonces nosotros nos vamos a quedar básicamente con el ejemplo de la dilatación lineal, que es el que estuvimos viendo. Y todo se resume a que, imagínense que este rectángulo que está aquí sea un perlín o una viga de las que hay en su casa. A una temperatura media de 20 grados Celsius, ese perlín o viga va a tener este tamaño, ¿no? Se ve. Ahora, ¿qué es la dilatación térmica? Los cambios en las dimensiones espaciales de un cuerpo. Dicho de otra forma, si un cuerpo cambia su temperatura, va a cambiar de tamaño, básicamente. Ahora, ¿cómo va a cambiar de tamaño? Pues a más caliente, más grande, a más chiquito, más frío. Entonces, básicamente esa es la idea. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero lo importante aquí es que ¿qué, cuánto crece o cuán chiquito se hace. Es decir, si lo teníamos inicialmente a 20 grados Celsius y tenía esta temperatura y tenía este tamaño, si luego lo enfriamos hasta los menos 40 grados Celsius y se encoge, la cantidad de espacio que se encogió, es decir, esto es lo que se conoce como la variación de la longitud, que si se encoge en este caso va a ser negativo y si se hace más grande o se expande va a ser positivo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. La ecuación que vamos a estar usando es esta y depende de lo que nos pidan. Si nos pidiese el problema variación, tendríamos que usar esto, pero como aquí nos pide longitud final, es decir, que longitud alcanza, vamos a usar esta ecuación. Pero bueno, dice, una viga de tabique. Primera cosa importante, para la dilatación térmica, al igual que para el calor específico, hay una variable que está totalmente ligada al material del que se está hablando. En este caso es el tabique. Y voy a buscar el formulario. Décimo al formulario. Entonces, las cosas de dilatación lineal en el formulario son estas que están aquí. Esta tablita. Entonces ya tenemos el primer dato que es el tabique. Entonces sería coeficiente lineal del tabique. Y eso va a ser tabique concreto 12 por 10 a la menos 6. La unidad de medida de los coeficientes de 1 sobre grados Celsius. Ajá. Que sostiene un puente se construyó un día que la temperatura ambiente era de 35 grados Celsius. Entonces esa sería temperatura inicial. Y medía 350 metros longitud inicial. Dice, entonces ya tenemos la situación que sería como aquí. Que la longitud normal es de 350, solo que en este caso no serían 20, sino 35 grados Celsius. Ahora, la siguiente cosa que nos plantean es que la temperatura debe cambiar. ¿Cómo? El día más frío, es decir, la temperatura final va a ser menor a la temperatura inicial porque se está enfriando. En la viga, en la ciudad, la temperatura alcanza los menos 28 grados Celsius.
Ahora, ¿esto qué significa? Que la longitud final, que es lo que nos piden, que ¿qué longitud alcanza la viga? O sea, la incógnita sería longitud final. Algo que ya sabemos de por sí, simplemente porque ya entendimos cómo funciona la dilatación, es que esta longitud final debe ser menor a los 350 de la longitud inicial. Entonces, las unidades para trabajar esta ecuación son temperatura en Celsius, está bien, longitud en metros, está bien, está bien, está bien. Entonces, si se fijan bien, lo que nos piden es la longitud final de esta ecuación, tendríamos que despejarla. Está sencillo porque lo único que nos estorba es menos la longitud inicial. Entonces habría que sumarse a ambos lados la longitud inicial y nos quedaría que la longitud final es igual a esto normal porque no lo hemos tocado, sería el coeficiente de dilatación por la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial más la longitud inicial. Ya sería sustituir valores. Entonces sería el coeficiente que son 12 por 10 a la menos 6 por los 350 metros por los menos 28 grados Celsius, que es la final, menos la inicial, que son 35, más la longitud inicial, que son los mismos 350. Obviamente aquí se pudo haber factorizado y x, pero bueno, eso no es importante. Entonces longitud final va a ser meter esto en la calculadora, que dice que da 12 menos 6 por 350 por menos 28 menos 35 más 350. Entonces dice que da 349,7354 metros. Y en efecto, si se fijan bien, la longitud final es menor que la longitud inicial porque como el cuerpo se enfrió, pasó de 35 grados Celsius a menos 28, se enfrió bastante. Entonces el cuerpo se tuvo que haber hecho más pequeño. Si en este caso nos fueran pedido, por ejemplo, en vez de habernos dicho qué longitud alcanza la viga, nos fueran preguntado cómo varió o cómo cambió la longitud de la viga, lo que tendríamos que haber calculado no era la longitud final, sino la variación de la longitud. Que para lo que podemos usar directamente esta ecuación, o ya que calculamos la longitud final, sería la variación de la longitud va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, que sería aquí menos la inicial, que sería la final que la acabamos de calcular, 349,7354 metros menos 350 metros. Eso quiere decir que la variación de la longitud fue de 33349 menos 0,2646 metros. Y si se fijan bien, se cumple lo que habíamos dicho, que si el cuerpo se encoge, la variación de la longitud debe ser negativa. Nos dio negativa porque efectivamente se enfrió, se hizo más chiquito. Entonces, básicamente, eso es todo.